Bien, he preparado este vídeo, es un vídeo, pretende ser un vídeo pedagógico acerca de lo que es el sistema HIGH. El sistema HIGH, que es el sistema por el cual se establecen las retribuciones, buena parte de ellas, los salarios. El sistema HIGH. Se debe este nombre porque la empresa en concreto pues se llamaba HIGH Group, simplemente es eso. La primera pregunta que surge es ¿qué es HIGH? ¿Qué es esto? ¿No? Que para algunas personas pues quizás han oído hablar mucho de ello, otras no tanto. Bueno, vamos a intentar explicarlo. Según la propia empresa, según HIGH Group, bueno, pues lo que pretende ser es una valoración de puestos, y la valoración de puestos es un proceso sistemático para clasificar puestos de una forma lógica y justa, mediante la comparación entre puestos o frente a una escala predeterminada, para determinar la importancia relativa de los puestos de trabajo en una organización. Y luego habla de una serie de principios de valoración, pues clarificar la estructura organizativa y las responsabilidades de los puestos, asegurar que las comparaciones de mercado y la retribución se basan en el tamaño y contenido de los puestos en la organización, y también pues comprender las capacidades requeridas por el puesto de trabajo, las competencias y los indicadores clave necesarios para garantizar un desempeño exitoso en el puesto. Bien, todo esto es teoría, porque después la cosa es bastante más sencilla que todo esto. En definitiva, lo que viene a ser HIGH es un sistema de valoración de los puestos de trabajo. Lo que popularmente o coloquialmente conocemos como los puntos HIGH. Eso que aparece en el convenio colectivo, que ahí aparecen los puestos de trabajo, algunos de ellos, no todos, y aquí aparecen los puntos que cada uno de esos puestos tienen. Después, esto es lo que determina parte de nuestro salario. Una buena parte, la gran parte de nuestro salario está ahí. Porque en el salario, bueno, hay diferentes conceptos. Estos son tablas actualizadas para este año 2021. Y está, bueno, pues el tema de la antigüedad, las condiciones de trabajo, los pluses, y luego están, bueno, pues esos otros puntos que aparecen ahí, que es el punto de menor o igual a 200 puntos. Cuando pone independiente menor o igual a 200, pues aparece una cantidad. Bueno, ahí aparecen diferentes conceptos que luego los vamos a explicar. Tiene que ver con la aplicación retributiva, que también aparece en convenio, y en convenio aparecen unas fórmulas que son estas de aquí, y eso es la fórmula que se aplica a cada puesto de trabajo en función de los puntos que tiene para calcular el salario que ese puesto de trabajo tiene. El salario derivado de los puntos HIGH. Aquí no están las condiciones de trabajo ni están temas como la antigüedad o los pluses. Para esto hay 4 fórmulas, porque también hay 4 escalas diferentes en donde se aplican. La primera fórmula, la primera de ellas, es una fórmula que se aplica para aquellos puestos de trabajo que tienen 200 puntos o menos, y aquí, bueno, pues la fórmula es esta, 96,766 por los puntos HIGH, los que tenga, más 17.359,95. La suma de todo ello, pues haría el salario. La segunda fórmula, entre 201 y 400 puntos, pues es esa otra que aparece ahí. Así, la tercera, hay otra fórmula también entre los 400 y 600 puntos, que se sabe ahí, todo esto está en convenio. Y la cuarta fórmula, que son los que tienen más de 600 puntos, esa otra fórmula de ahí. Vamos a poner algún ejemplo, voy a poner algún ejemplo para que se entienda mejor, Vamos a poner el ejemplo en el caso de los especialistas en esa primera fórmula, y aquí, bueno, pues se multiplicaría esos 96,766 por 95 puntos, que es los puntos que tienen los especialistas,
algunos de ellos, y se sumaría esa cantidad de 17.359,95. Total, daría un salario por este concepto de 26.552,72. En el siguiente tramo, la siguiente fórmula que se aplica, en este caso es de un inspector. Los inspectores tienen 204 puntos, los inspectores de comercial, pues sería esta otra fórmula la que se aplicaría. Y daría un salario de 37.200 y pico euros. En el tercer tramo, los de 421 puntos, pues por ejemplo el jefe de la EDAR, o el jefe del taller de Agustinos, o el jefe de las plantas, o el jefe del CTRU, que tienen la misma puntuación, 421 puntos, pues arrojarían un salario de 67.848,449 euros. Esto es salario bruto, después vienen los descuentos pues por IRPF, Seguridad Social, todo ese tipo de cosas. Y luego tenemos el último tramo, que son a partir de 611 puntos, a partir de 601 puntos, y en este caso tenemos el director del CIA, que tiene 611. Bueno, pues la fórmula a aplicar sería esta, y daría un salario de 89.841,726 euros. Vamos a recordar un poco el origen de JAI. ¿De dónde viene esto? ¿Cómo se inventó? ¿Cuál es el origen, en definitiva? Bien, se implantó en SCPESA entre el año 1990 y 1991. La implantación fue especialmente conflictiva, muy conflictiva. Prácticamente la plantilla se dividió en dos, entre los que estaban por la labor y en los que no estábamos por esa labor, ¿no? Desde luego quien estaba era la empresa y bueno, pues unos sindicatos y buena parte de la plantilla, ¿no? Aquellos que salieron, bueno, digamos, bien parados, entre comillas. Uno de los motivos por los cuales fue conflictivo fue pues porque se generaron importantes agravios comparativos. Hubo gente que subió el salario pues un 50 o un 55%, otros apenas, otros incluso a algunos se les quería bajar, porque se decía algo que también se viene a decir ahora, y es que se estaba por encima de lo que era el mercado. Normalmente por encima del mercado siempre están los salarios bajos, y ellos, los salarios altos, los que tienen salarios altos, suelen estar muy por debajo del mercado. Luego nadie se va, pero suelen estar por debajo del mercado. Esto es lo que nos cuentan. De 10 niveles que teníamos entonces, de 10 niveles salariales, se pasó a 34 niveles. Fue un salto brutal. Esto, bueno, pues obedece a ese principio tan manido del divide y vencerás, y efectivamente pues se consiguió, ¿no? O lo consiguieron. También es cierto que uno de los efectos que esto tuvo fue en el complemento de pensiones. Repercutió de una manera brutal, porque entonces, bueno, pues los complementos de pensiones aumentaron en la medida que también aumentaron los salarios, y en algunos casos, como os he dicho, pues aumentaron el 50%, bueno, unas cantidades astronómicas, ¿no? Luego esto pues puede dar a entender por qué algunas personas se llevaron, 100 millones o 110 millones de pesetas, 80 millones de pesetas, bueno, porque entonces estábamos hablando de estas cantidades, ¿no? Esta sería otra historia para hablar en otro momento, si llega el momento de hablar del complemento de pensiones. Este complemento se externalizó en el año 99, es decir, a los pocos años, por una ley que hubo en el año 95, que había que externalizar los planes, no se podía pagar directamente desde la empresa, pues bueno, pues se externalizó en el año 99, y como se habían modificado los salarios de esa manera, pues repercutió después, ¿no? El sistema JAI, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste este sistema? Más allá de que sea una valoración. Bueno, se tienen en cuenta, para sacar esos puntos, digamos, 3 valores. Esto también aparece en convenio.
Se tiene en cuenta la competencia, lo que el sistema denomina competencia, lo que el sistema denomina solución de problemas y responsabilidad. Esos son los tres valores que se valoran. Esto en convenio aparece en esta misma tabla, donde aparecen los puestos, ahí aparece pues la competencia, la solución de problemas y la responsabilidad. Y luego la suma de todos ellos pues da los puntos que cada puesto tiene. Esto, como os digo, aparece en el convenio colectivo. Y luego pues están la aplicación retributiva, que es esa fórmula, la fórmula que hemos explicado antes. ¿Cómo ha ido evolucionando HAI? Bueno, como os he dicho, se implantó en el año 90-91 y han pasado, bueno, pues eso, 30 años, ¿no? Desde entonces. En estos 30 años, bueno, pues ha habido muchísimas modificaciones, muchas modificaciones. Y actualmente, pues hay 35 retribuciones diferentes. 35 retribuciones diferentes. Eso que algunas se unificaron, con lo cual, pues aún habría incluso más de las que inicialmente hubo. Pero tenemos 35. ¿Por qué ha sucedido esto? ¿Por qué tenemos tanta diferencia, ¿no? Bueno, ya partimos de esa situación inicial, pero después, bueno, pues ha habido, bueno, a lo largo de estos años, por un lado, los sindicatos no han sido capaces de frenar tanta atomización, es decir, los intentos que ha podido haber a este nivel, pues han sido, pues, o débiles o insuficientes, desde luego, pues para frenar esto. También es cierto que, bueno, pues la plantilla, en buena medida, con las reclamaciones anuales, también ha contribuido a la diferenciación, es decir, que esa comparativa de que yo tengo que ganar más que aquel, o que aquel no puede ganar más que yo, este tipo de cosas, la comparación que tanto daño hace, ¿no? Bueno, pues esto también, la plantilla ha contribuido a esto, y bueno, y los jefes de turno pues también pues lo han ido utilizando pues para premiar o para castigar o para este tipo de cosas, de las cuales pues las personas que llevamos más tiempo en la empresa pues somos conocedores, ¿no? Hay casos como muy flagrantes. Y también es cierto que, bueno, las diferentes direcciones han empleado este sistema, bueno, pues para sus intereses, para los intereses que en el momento les puedan venir, ¿no? O para, como os decía antes, para premiar o para castigar o para, bueno, para cosas de estas, ¿no? También hay que añadir que en un momento determinado, ahora mismo no recuerdo el año, pero antes del 2000, en cualquier caso, hubo una sentencia que posibilitó a la dirección a realizar modificaciones de manera unilateral. Si bien el convenio establece que hay un comité de valoración, que es el que tiene que hacer este tipo de valoraciones y establecer los puntos correspondientes a un puesto, teniendo en cuenta esas tres cuestiones, y si se ha modificado, cierto es que bueno, pues que dirección de una manera unilateral modifica los puestos y bueno, pues sube en función de sus intereses, y simplemente con la aprobación del Consejo de Administración pues ya estaría dado por bueno. Por poner un ejemplo, el último lo tenemos con los encargados de Agustinos, donde se les subió un montón de puntos de una manera, bueno, pues simplemente con un informe, ¿no? O otros puestos, más adelante quizás hagamos otra presentación donde veamos la evolución de algunos puestos y cómo algunos pues siguen subiendo como un spooning, parece que no tiene final su puesto, ¿no? Y otros pues es imposible subirlos del nivel en el que están desde el inicio, desde hace 30 años. En el año 2018, bueno, dirección invitó al comité de empresa de entonces a hacer una formación con HAI, un poco pues para ver la metodología que empleaban ahora. Bueno, pues ellos habían hecho un estudio diciendo que, bueno, pues lo que aquí se había hecho en la empresa
a lo largo de estos años pues no estaba del todo bien, qué gracioso, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues se nos dio una formación, ahí estuvimos unos cuantos con esta formación recordando algunas cosas de las que aparecían. Y bueno, la idea de dirección era reordenar esto que, bueno, pues se les había ido de madre, ¿no? Como si ellos no fueran responsables de ello. Es curioso, ¿no? Entonces, bueno, en cualquier caso plantearon una reorganización de todo esto en base a un informe que la propia empresa High Group lo hace, y en el año 2019, bueno, pues nos la presentaron, y dirección nos hizo una propuesta de reordenación y reagrupación de los puestos. La idea es buena, o por lo menos la valoración que algunos hacemos es buena, en el sentido de que, bueno, pues se plantea una reducción importante de niveles, una reducción importante de niveles. De 35 niveles, 35 más 1, porque el gerente está fuera de todo esto, de 35 más 1 niveles salariales, pues se pasaría a 11 más 1. Esa es la propuesta que ahora desgranaremos un poco con mayor profundidad. Entonces, en principio la idea, como os digo, no es mala, pero vamos a ver un poco en qué consiste. Bueno, en el comité de empresa, a raíz de esta propuesta, bueno, pues nos juntamos un montón de veces y algunos hicimos propuestas o contrapropuestas a eso que la empresa nos había planteado. Y bueno, después de pues varias reuniones, pues fue imposible un acuerdo, ¿no? Fue imposible, Las diferencias sindicales entre unos y otros eran, bueno, importantes ponemos ahí, pero eran más que importantes. Para algunos eran como insalvables, ¿no? En síntesis, se podría decir que, bueno, pues algunos sindicatos, algunos grupos sindicales, que, bueno, pues ya tendremos la oportunidad de poder definirlo más, o también de ver si esto ha cambiado ahora, por lo menos en aquel momento, en el año 19, pues algunos querían ahondar en esas diferencias, dar por bueno algunas cosas que estaba planteando la dirección, algunos desde luego no lo veíamos, y en síntesis, bueno, pues ahondar esa diferencia entre los que menores salarios tienen, los salarios más bajos tienen, y ahondar esa diferencia con el resto. Básicamente, en síntesis, es esto. Entonces, bueno, pues esto para algunos fue un hastío. Creo que la imagen refleja bien un poco esa situación en la que vivimos. Era como frustrante encontrarte con gente que se niega a plantear, qué sé yo, pues que los especialistas suban algo, o que haya una unificación en el tema de oficialías, bueno, cosas por ahí, ¿no? Nosotros incidíamos mucho en de 200 o de 200, 300 puntos para abajo, ahí hacíamos bastante hincapié en cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues esto hizo que el acuerdo fuera imposible, y entonces, bueno, pues el proceso se paralizó porque la empresa, pues no, la dirección, pues ante esta situación, pues no era viable hacer nada, y el proceso, pues se paralizó. Se paralizó hasta que con el nuevo comité, con este nuevo comité de empresa, pues el tema, bueno, pues se ha abierto, se ha abierto de nuevo. La dirección de la empresa lo ha puesto otra vez encima de la mesa, pues para ver si este comité de empresa lo valora nuevamente. ¿En qué consiste la propuesta que hace dirección? Dirección, bueno, pues su propuesta, esta que os comentaba de reducción de niveles, pues plantea que haya 11 grupos o 11 niveles diferentes, ¿no? Y en esos 11 niveles, en cada uno de ellos se agruparían algunos de los puestos que ahora mismo pues tienen puntuaciones diferentes. En concreto, los niveles que se plantean, hablamos de 11 más 1 porque el gerente siempre está aparte, de hecho ni siquiera está en el convenio. Bueno, en ese primer grupo, aquellos puestos que están entre 98 y 113 puntos, pues formarían parte de ese grupo.
el segundo entre 114 y 134, el tercero 135 y 160, bueno, y así cada uno de ellos, bueno, pues en función de la puntuación que cada uno tiene, pues entraría dentro de esos grupos, ¿no? Y cada uno de esos grupos tendría un salario, ¿eh? Ya no sería esa otra fórmula que hablábamos, que un puntito pues daría un salario diferente, sino que aquí, bueno, pues habría que pasar de un grupo a otro. Es decir, en este caso, aquellos que estarían en esa horquilla, en el grupo 1, entre 98 y 113, pues tendrían el mismo salario. El 2, pues el mismo los de 114 y 134, y así. Luego ya desgranaremos quiénes entran en cada uno de ellos. En el grupo 1, la propuesta que ellos hacen, pues son que estén el peón de topografía, el peón de saneamiento, el peón de fugas y guardias, fontanero albañil y punto limpio. Estos entrarían en la propuesta que hace dirección, insisto, o sea, esto no es una idea de taldea. Y aquí tenemos en la columna derecha, aquí he puesto, bueno, pues la puntuación que actualmente tienen. La que actualmente tienen pasarían a este grupo todos ellos, y con un mismo salario. En el grupo 2, bueno, pues entrarían estos puestos de trabajo, el lector, auxiliar servicios generales, el conductor camión, oficial almacén, carretillero, operador báscula. Estos son los puntos que actualmente tienen, y este sería el grupo el de pertenencia. En el grupo 3, pues tendríamos a todos esos puestos de trabajo con su puntuación actual, oficial mantenimiento CTRU, parista, bueno, todos estos de aquí. Más estos otros, oficial fontanero, oficial maquinista, oficial saneamiento. Todos estos puestos de trabajo pasarían a tener el mismo salario. Al día de hoy, bueno, como hay estas diferencias entre 152 y 160, estos ya tienen salario diferente actualmente. En el grupo 4, pues entrarían pues todos estos de aquí. Administrativo, atención al cliente, cajero, básicamente todos los administrativos, más, bueno, pues básicamente administrativos. También está aquí el oficial de mantenimiento de las instalaciones. El grupo 5, bueno, pues aquí tenemos a todos estos, el asistente de dirección, el inspector de transporte, delineante, inspector de obra, bueno, todos ellos que pasarían a formar parte de ese grupo 5, con un mismo salario. Más estos de aquí, el jefe de saneamiento, los jefes de equipo, el jefe de almacén. Bueno, esto lo podéis ver despacio, si alguno quiere, bueno, pues ir concretamente a alguno para ver cuál es la propuesta, o dentro de esa propuesta cómo queda. En el grupo 6, pues estarían todos estos de aquí, los técnicos, los gestores, bueno, y estos otros, jefe del SAC, jefe de administrativa de clientes, bueno, subjefes de EDAR, ETAS, economista. Bueno, aquí están estos. El grupo 7, básicamente, bueno, pues todos los jefes de plantas, el jefe de administración de personal, bueno, todos estos estarían aquí. No, perdón, el jefe de plantas aquí no está. Estaría aquí, en el grupo 8. Estos suben al siguiente grupo, el grupo 8. Aquí están todos los jefes del taller de Agustinos, de la EDAR, de las potables, del CTRU, y más las dos directoras, que es curioso que estén ahí, pero están ahí, de clientes, que son la de sección administrativa y luego la técnica ISAC. En el grupo 9, bueno, pues aquí ya están directores, lo que serían jefes de departamento,
pues que está, bueno, pues de innovación y proyectos estratégicos. Algunos de ellos están con interrogante, como estos de aquí, el planificación e infraestructuras, porque son puestos que en el listado del 18, 19, bueno, pues no tenían esta denominación, tenían otra denominación. Entonces, bueno, pues nos falta. Pero bueno, están ahí. En cualquier caso, están en este grupo. Y luego tenemos en el grupo 10, que están estos de aquí, directores también, y el director del transporte, el jefe de transporte del departamento de transporte, el subdirector de infraestructuras y medio ambiente, subdirector de desarrollo organizativo, el de economía y relaciones con la ciudadanía. Bueno, estos dos con interrogante pues también han cambiado, algo ha habido ahí, y bueno, como sabéis, cada vez que entra una dirección pues hacen sus cambios por arriba, y bien o les cambian puntos o les cambian nombres. Entonces, bueno, pues uno ya no sabe muy bien ahora cómo eran estos, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso lo sabremos. Y tenemos el grupo 11, bueno, pues que aquí están estos dos, el director de servicios de residuos, la jefa del departamento y el de dirección del servicio del CIA, ¿no? Del agua. Que pasarían a ser, después del gerente, los que más, según la propuesta, los salarios más altos. Todavía no se ha hablado de cuál sería la fórmula. Sí que hay una cuestión que sí que se ha comentado, y es que nadie bajará de sueldo. Bueno, en cualquier caso tampoco podría ser, o por lo menos algunos no estaríamos por la labor de que eso suceda, ¿no? Por lo menos en la gente en las capas, digamos, populares. Y luego está el director gerente, que bueno, pues está en otra, juega en otra liga. Bueno, pues hasta aquí la presentación, hasta aquí la información, hasta aquí esta exposición, y a partir de aquí, bueno, pues desde aquí, pues lo que nos toca ahora mismo pues es ideas y elaborar propuestas pues para reordenar todo esto de una manera que a nosotros nos parezca que es equilibrada y que, bueno, pues responde a justicia social. No debe ser que con esa idea de agrupar, que en principio, como os comento, es buena, pues descuajeringue todavía más la cosa y se ahonden todavía mucho más las diferencias entre unos y otros, ¿no? Entonces, bueno, es momento de sentarnos y de lanzar ideas, y de que cualquier cosa que venga pues es especialmente bienvenida, ¿no? Desde luego nos vamos a meter con esto. Nosotros ya hicimos una dirección, preguntó recientemente a ver qué idea tenía el comité de empresa, y nosotros claramente nadie dijo nada, a excepción nuestra, de tal día que dijimos que nosotros estamos por la labor y que desde luego nosotros apostamos por meternos con este tema. Muy bien, pues eskerrik asko y aurrera taldea.